Bien, hermanos, estamos en Filipenses, en el capítulo 4, ya estamos ahí. Y Mark Twain, no sé si han escuchado alguna vez de él, pero una de las cosas que él dijo fue, qué pequeñísima parte de nuestra vida son las palabras y las acciones. Porque él decía que la vida verdadera está en la cabeza, en los pensamientos. Porque uno puede trabajar, uno puede hacer, uno puede decir muchas cosas, pero su historia, su carácter, cómo él es realmente, está en sus pensamientos. Y bueno, es verdad, tal como el hombre piensa, así es. Salomón mismo, en Proverbios 23:7, él dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y lo que Pablo va a exponer en este pasaje que nos toca hoy día es precisamente esa verdad. Y por eso es que el título de esta lección es Pensar bien para vivir bien. Pensar bien para vivir bien. Por el bienestar de nuestra propia vida espiritual, nuestra mente tiene que estar enfocada en aquello que le agrada a Dios, para que nuestra conducta refleje una vida que glorifica a Dios. Una mente depravada genera una conducta depravada. Una mente pura produce una conducta pura. Lo que uno piensa acerca de Dios, acerca de Cristo, de la Biblia, del hombre, de la salvación, de la santidad, eso se verá reflejado en la forma como vive su vida. Estos dos versículos que vamos a leer en el capítulo 4 de Filipenses nos presentan las últimas exhortaciones de Pablo aquí en su carta. Después de estas exhortaciones que vamos a leer, ya solamente queda el agradecimiento final y los saludos finales. Pero esta exhortación es una forma muy apropiada de culminar todo lo que les ha estado diciendo. Porque Pablo nos confronta, cuestiona qué es lo que más valoramos en la vida y hace que nos preguntemos, ¿por qué estoy llenando mi mente con impiedades, con carnalidades, con tonterías? ¿Por qué estoy viendo, por qué estoy escuchando falsa enseñanza? ¿Por qué tengo una perspectiva mundana de las cosas, del dinero, de la vida? Este texto nos desafía a pensar bien, a pensar lo excelente, a pensar aquello que agrada a Dios, para que vivamos una vida que glorifica a Dios. Entonces, que nuestros pensamientos y que nuestras acciones estén conectados. Que no seamos personas volubles, de doble ánimo, sino que mostremos que nuestra mente y nuestra conducta se rinden al Señor. Así que vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9, nada más. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Recuerdas lo que dijimos en la última lección? Que Pablo, al terminar su carta, nos presenta dos series de exhortaciones. La primera serie la vimos la última vez en los versículos del 4 al 7, y ahí habían 4 elementos de la verdadera espiritualidad. Y esta segunda serie, que está en los versículos 8 y 9, y donde Pablo utiliza oraciones altamente estructuradas, usa imágenes retóricas para enseñarle a los filipenses cómo pensar y cómo actuar. ¿Ves lo que dice el versículo 8? Dice, en esto pensad. Y ves lo que dice el versículo 9, esto haced. Entonces, en primer lugar, deben pensar en todo lo que es bueno, lo que es virtuoso, y en segundo lugar, deben hacer, deben conducirse según el ejemplo que el apóstol les ha dado.
Y lo interesante es que en estos versículos, Pablo aquí usa palabras de la filosofía griega, especialmente del estoicismo, para comunicar sus pensamientos. Por eso, algunos comentaristas dicen aquí que Pablo está exhortando a los filipenses a que vivan de acuerdo con la cultura en la cual vivían, con la cultura helenista, con la cultura griega en la cual estaban, de acuerdo a los estándares, de acuerdo a los ideales de la moralidad del mundo, que tenía muchas cosas buenas, muchas cosas que encomiar. Pero la apelación de Pablo aquí no es a que aceptemos la filosofía del mundo, no es que adoptemos los valores e ideas, por más morales que sean, de los paganos, sino que más bien es una exhortación a tener un pensamiento y una conducta que agrada a Dios y que es de beneficio para el mundo en el cual vivimos. Es casi imposible pensar que después que Pablo ha gastado toda su fuerza, toda su energía para decirnos que vivamos como es digno del Evangelio, como ciudadanos del cielo, con los ojos puestos en Cristo, corriendo la carrera, con la expectativa de su segunda venida, con la seguridad que nuestros nombres están en el libro de la vida, ahora nos diga, y también compórtense como buenos ciudadanos griegos, siguiendo la filosofía de la cultura en la cual están. Es ridículo pensar de esa forma. En vez de eso, Pablo está exaltando aquí virtudes cristianas. Pero para exaltar las virtudes cristianas, está usando el lenguaje de la sociedad en la cual vivía. Todo aquello que posee excelencia moral, que posee virtud, y esas son palabras de la filosofía griega, la virtud, la excelencia, la verdad. Todas estas cosas son dignas de ocupar nuestro pensamiento. En esta sección no se encuentra la frase "en el Señor", que ya hemos visto varias veces, se ha repetido en toda la carta, pero no aparece en estos dos versículos. Sin embargo, aunque no aparece, es el marco de estas dos exhortaciones también. Y eso entiéndanlo, hermanos, por favor. Todas estas virtudes deben comprenderse a la luz de una vida que está en Cristo. En Cristo. Ya lo dijimos en la última lección. En el versículo 1 del capítulo 4 dice que hay que estar firmes en el Señor. En el versículo 2, que sean del mismo sentir en el Señor. En el versículo 4, regocijaos en el Señor, siempre. Versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, estamos unidos a Cristo y es en ese marco de nuestra unión con Cristo que Pablo nos da las exhortaciones de los versículos 8 y 9 también. Y estas dos exhortaciones en realidad abarcan toda nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestras acciones, es decir, toda nuestra vida. La Biblia no es legalista, no nos da una lista de reglas y de prohibiciones para agradar a Dios, pero sí nos da principios para vivir una vida santa en Cristo, en unión con Cristo, por el poder de su Espíritu y para la gloria de Dios. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. Así que son estas dos exhortaciones. Número 1, piensa lo que le agrada a Dios. Piensa lo que agrada a Dios. Pablo comienza en el versículo 8 diciendo, por lo demás, hermanos. Otra vez, hermanos, dirigiéndose a los filipenses, verdaderos creyentes en Cristo Jesús, miembros de su familia espiritual, por eso les dice hermanos. Y en realidad aquí está concluyendo todas las exhortaciones de la carta, porque después ya no hay más. Pablo no está aquí ordenándoles que tengan pensamientos elevados, sino que les está diciendo que consideren con cuidado, que enfoquen su mente en reconocer las cosas excelentes. Y eso es lo que significa el verbo aquí. El verbo está en imperativo. El verbo en el griego es logizomai, que aquí se ha traducido pensad, es una orden.
pensad. Y aunque Pablo toma prestadas algunas palabras de la cultura helénica, de la cultura griega, greco-romana a su alrededor, ya lo dijimos, deben entenderse a la luz de la cruz de Cristo. ¿Ok? Entonces vamos a ver en qué debemos pensar. Primero, dice Pablo, en todo lo que es verdadero. Todo lo que es verdadero. Es decir, todo aquello que se conforme al carácter de Dios y su evangelio y su palabra, y que se debe expresar en palabras, en hechos, en pensamientos, en contra de la mentira, el engaño y la hipocresía. La Biblia dice que Dios mismo es verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. En Juan 1:17 Juan dice que Jesús vino lleno de gracia y de verdad. También en Juan capítulo 17, Jesús ora a su Padre Celestial por sus discípulos y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por otro lado, a Satanás se le llama mentiroso, padre de mentira. Entonces, ¿en qué debemos pensar en primer lugar? Todo lo que es verdadero, aquello que se conforma al carácter de Dios y se conforma a la verdad de su palabra. En segundo lugar, dice todo lo honesto, todo lo honesto. Y la palabra significa, en realidad, honorable, serio, respetable, digno de respeto. La Biblia de las Américas, por ejemplo, lo traduce digno. Pensemos en todo lo digno, en todo lo respetable, lo honorable. Es la misma palabra que se utiliza en las cartas pastorales para referirse a los diáconos, ¿no? En primera de Timoteo, el capítulo 3, versículo 8, hablando de los diáconos, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos. Y la palabra es dignos, respetables, dignos de respeto. Además, también se refiere esta misma palabra a la enseñanza que deben dar los líderes de la iglesia. Cuando lees en las cartas pastorales, hay que enseñar así, con honestidad. Es decir, como algo serio, no como algo risible. Entonces, Pablo aquí está hablando de todo aquello que no es vulgar, sino que es digno. Debemos enfocar nuestros afectos y pensamientos en lo que es digno de respeto. Y en las personas, pero no solo en las personas, sino todo aquello que es honorable. El creyente está lleno de gozo en su corazón, pero no sigue el entretenimiento vulgar, mundano, del mundo. No sigue los placeres, las superficialidades del mundo. ¿Por qué? Porque no son dignas de respeto. También dice todo lo justo, todo lo justo. ¿Qué es lo justo? Bueno, lo justo está determinado por el carácter de Dios. Se refiere al estándar divino de conducta, lo correcto, lo adecuado. Dios es justo y Él ama la justicia en su pueblo. Cualquier cosa que está de acuerdo a la voluntad de Dios puede ser denominado justo o correcto. Nuestro concepto de justicia, entonces, está definido por la palabra de Dios también. Todo lo justo. Luego dice todo lo puro. Esta palabra puro se utilizaba para referirse a Dios como alguien santo, sin manchas, sin pecado, en un sentido moral. Se utiliza también para referirse a Cristo. Es puro. A los líderes de las iglesias incluso. Incluso es la palabra que se utiliza para referirse al comportamiento de las esposas piadosas. En Primera de Pedro, por ejemplo, el capítulo 3, en el versículo 2, dice allí, hablándole a las esposas, considerando vuestra conducta,
casta, y esa es la palabra, pura y respetuosa. Aquí tiene entonces un sentido abarcador para referirse a la pureza moral. En palabras, en pensamientos, en conducta, en intenciones, pureza moral. Todo aquello que no está contaminado, corrupto, afectado por el pecado o por el mal, que es puro. Y también dice, hay que pensar en todo lo amable. Todo lo amable. Amable en el sentido de todo lo que amamos, todo lo que causa deleite, todo aquello que incluye conductas admirables, no necesariamente en el ámbito de lo moral, sino algo excelente. Por ejemplo, una bella melodía, un hermoso poema, una pintura que nos deleita. Ahora, por si acaso, esto no es pensamiento positivo, de acuerdo a la psicología del mundo. Más bien, es un llamado a ocupar nuestra mente con cosas agradables, bellas, placenteras, que la gracia de Dios obra en el ser humano y que lo ha capacitado para hacer cosas bellas y buenas en las cuales podemos disfrutar también. En nuestra cultura, mucho que se llama entretenimiento, mucho que se llama humor, en realidad es vulgar, es degradante, es pervertido, es violento. No es en lo que el creyente debe ocupar su mente. Pero sí hay cosas que hacen incluso los incrédulos que son excelentes, buenas y dignas. ¿Y cómo es que lo pueden hacer? Porque Dios les ha dado su imagen a cada ser humano y les ha dado la capacidad y la creatividad para hacer cosas buenas y bellas en las cuales podemos deleitarnos. Y también dice al final, todo lo que es de buen nombre, aquello que tiene buena reputación, el tipo de conducta que del cual la gente habla muy bien, una conducta apropiada, una conducta digna de alabanza, en contraste con aquello que es impropio, con aquello que es inadecuado. Lamentablemente en nuestros días hasta los mismos púlpitos de las iglesias han sido deshonrados porque en vez de predicarse la palabra de Dios se usa un lenguaje burdo, ofensivo, se tratan temas indignos y se busca solamente entretener a la gente. Aquí dice, no, piensen lo que es digno o que tiene un buen nombre. Y Pablo califica todo lo que ha dicho con dos condicionales al final. Al final dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. En el griego es un poquito difícil de entender, pero la idea es así. La idea es, de todo lo bueno, digno, justo, puro, amable y de buen nombre, de todo lo que les he dicho, consideren, tomen en cuenta, meriten en lo que es virtuoso y digno de alabanza. De todo esto, si hay virtud alguna, si algo digna de alabanza, en esto pensad. Y la palabra aquí, que se ha traducido como virtud, es la palabra arete. Si han estudiado en la universidad, tal vez han llevado algún curso de filosofía, esta palabra arete era la palabra que usaban los filósofos griegos para referirse a la excelencia moral de una cosa. En el cristianismo es aquello que refleja el carácter de Cristo. Y luego dice algo digno de alabanza, algo digno de elogio. No tanto a los ojos humanos, sino aquello en lo cual se agrada a Dios. Es la misma palabra que Pablo utiliza en 1 Corintios 4, versículo 5, cuando él dice, cada uno, es decir, cada creyente que ha sido fiel, cada uno recibirá su alabanza de Dios, su elogio de Dios. Aquí es la misma idea. Algo que Dios elogie, algo que Dios le agrade. Si hay algo, en esto pensad. Entonces, a la luz del Evangelio de Cristo, nuestros pensamientos deben enfocarse en aquello que es
bueno, puro, amable, que agrada a Dios. Debemos considerar en cada decisión, en cada momento de nuestro andar cristiano, la perspectiva de Dios, aquello que le da gloria a Dios, aquello que le gusta a Dios y que es de beneficio para los demás. Entonces, enfocar la mente en las cosas que agradan a Dios es el antídoto para la fascinación con el circo del mundo, para no seguir al mundo. Son buenos parámetros los que acabamos de leer para regular nuestra mente y nuestra conducta. Si algo no cumple con estas excelencias, entonces mejor ni pensar en eso. Entonces mejor, si algo que estoy viendo no cumple con esto, mejor apago el televisor. Salgo de ese sitio de internet porque debo pensar en lo que es excelente y que agrada a Dios. Ahora, esto no es piensa positivo, no es eso, es el reconocimiento más bien que nuestra mente, cuando está enfocada en Dios, va a moldear una conducta santa y una conducta que le da gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo encarnó cada una de estas virtudes a la perfección porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, si estamos en Cristo, Él es la fuente de cada una de estas excelencias y las producirá en nosotros también. Y no hay nada mejor en ese sentido que meditar, pensar y enfocar la mente en Cristo y en su carácter. Y en segundo lugar, la segunda exhortación que da Pablo aquí es vive como agrada a Dios. Lo primero, piensa lo que agrada a Dios. Lo segundo, vive como agrada a Dios. Pablo termina en el versículo 9 de forma muy apropiada con un llamado a, otra vez, imitarlo. Así como ya lo dijo antes, en el 3:17, ¿recuerdas? Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pero ahora, en 4:9, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Durante toda la carta, la preocupación de Pablo ha sido vivir como es digno del Evangelio. Que los hermanos tengan el mismo sentir de humildad que tuvo el Señor Jesucristo. Su preocupación ha sido que estén firmes, que estén unidos, que tengan el mismo sentir, que brillen como luces en un mundo maligno, que corran la carrera enfocados en el premio. El premio es Cristo. Que vivan como ciudadanos del cielo, que tengan un buen testimonio, que sean irreprensibles. Entonces, los filipenses no tienen tanto problemas doctrinales, sino problemas de conducta. Porque hay ciertas amenazas de división en la iglesia. Así que en medio de todas esas amenazas, la persecución de afuera, los conflictos de dentro, el sufrimiento, ellos tienen que vivir para Cristo y tienen que gozarse en Él. Así que termina diciendo, ¿saben qué? En resumen, imítenme. Y eso se complementa con el versículo 8. Porque todo aquello que es bueno y en lo cual deben pensar, es aquello que Pablo trata de modelar con su propia conducta. Así que ambos versículos están íntimamente relacionados. Aquello que está en tu mente se mostrará en tu conducta. Se pueden agrupar en dos los verbos que se mencionan en el versículo 9. Por un lado dice, lo que aprendisteis y recibisteis. Es decir, lo que Pablo mismo les enseñó con sus palabras y que ellos deben recibir, se deben apropiar. Por otro lado, está, en segundo lugar, lo que oísteis y visteis. Y eso tiene más que ver con qué. No tanto con las palabras que Pablo les enseñó, sino con su conducta. Lo que ustedes han visto en mí y han oído de mí en la forma como hablo, eso hagan.
vean mi ejemplo, cómo me conduzco en los sufrimientos, en las luchas. Y teniendo en cuenta el contexto general de la carta, entonces concluimos lo siguiente, que Pablo les está ordenando imitarlo porque él imita a Cristo. Les dice, esto haced. Este es el patrón de conducta modelado por Cristo y que yo trato que sea característico de mi propia vida. Así que imítenme. Pablo no solamente está interesado en predicar, en enseñar, en comunicar información acerca de Cristo, sino también en vivirla. Así que los invita no solamente a que escuchen su enseñanza y que aprendan de él, sino que también los invita a que lo vean y que vean cómo vive su fe en Cristo. Y cómo esa fe moldea todo su ser, todo lo que él dice, lo que él piensa y lo que él hace. Estas exhortaciones, 2, piensa lo que agrada a Dios y vive como agrada a Dios, estas 2 exhortaciones terminan con una bendición maravillosa. Mira otra vez en el versículo 9 al final. Y el Dios de paz estará con vosotros. Este es el resultado de practicar estas 2 exhortaciones. Es una forma característica de Pablo de terminar, especialmente cuando hay contextos de conflicto, de dificultad. Así termina Pablo. Por ejemplo, en Romanos 16:20, había algunos problemas en la iglesia de Roma también, pero mira cómo termina Pablo, casi su carta, Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y también en Primera de Corintios 14:33, había conflictos allí, discusiones, divisiones en Corinto. 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y también en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo 16, casi terminando la carta, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Pero no solamente es característico de Pablo, sino que es un tema que corre por toda la Biblia. La paz de Dios y el Dios de paz. Es un tema que da consuelo, ánimo, esperanza al pueblo de Dios. Qué gran verdad es esta que Pablo dice al final. Dios, el Dios de paz, está con nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios le asegura su presencia a Abraham, a Isaac y a Jacob. También a Moisés, cuando lo manda para que enfrente al faraón, yo voy a ir contigo. También a Josué, cuando tiene que conquistar la tierra prometida, yo estaré contigo. Jesús también, cuando ascendió a los cielos, dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Incluso a Jesús se le llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando Jesús, antes de irse al cielo, conversa con sus discípulos en el aposento alto, les dice, no os dejaré huérfanos, sino que enviaré a otro consolador para que esté con ustedes. Y ahora Pablo, a los que son hijos obedientes de Dios, aquellos que siguen a Cristo, que piensan en las cosas que agradan a Dios y que hacen las cosas que agradan a Dios, les promete, el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, hermanos, consideremos siempre lo excelente, siempre las virtudes que agradan a Dios. Y conduzcámonos de acuerdo al ejemplo del Señor Jesucristo. Vivamos conforme a su evangelio. ¿Y qué pasará? La presencia del Dios de paz estará con nosotros en lo que hagamos. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, por el libro de Filipenses. Y por estas 2 exhortaciones muy necesarias que Pablo nos da de pensar lo que a ti te agrada
y de hacer lo que a ti te agrada. Todo esto, obviamente, Señor, en el contexto de nuestra relación con el Señor Jesucristo, sobre la base de nuestra unión con Cristo. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias porque no nos dejas huérfanos. Gracias porque has prometido estar con nosotros para guiarnos, para ayudarnos, para capacitarnos, para darnos vida, poder en hacer todas las cosas que te agradan a ti. Señor, síguenos guiando durante este tiempo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.